Hola, buenas noches. Espero que el calor no los haya agobiado, como a muchos de nosotros en esta ciudad. Voy a mover un poquito la pantalla para que veamos la mariposa que anda volando por acá. Muchas gracias. Buenas noches. La semana de este mes de abril ya prácticamente se está yendo. Empezó pues con un cuento, el cuento de Eva Cadena. Todos lo vimos, o al menos no todos lo vimos, o algunos lo escucharon, lo vieron, lo o supieron de él a través de la editorialización, porque encontraron que la señora Eva Cadena había recibido 500,000 pesos en efectivo para entregárselos a Andrés Manuel López Obrador, y entonces esa es la prueba irrefutable de que López Obrador es igual de corrupto que Javier Duarte, que César Duarte, que Tomás Yarrington, que Humberto Moreira, que todos los periodistas que están siendo investigados, más de 12, y por supuesto que algunos panistas como Guillermo Padres, Luis Armando Reynoso Femades, gobernador de Aguascalientes. Se armó pues el San Quintín. Obviamente López Obrador negó que él hubiera recibido ese dinero, y la señora Eva Cadena, que parece ser que acostumbra a recibir así como si nada mucho dinero en efectivo, o al menos le gusta que la graben recibiendo dinero en efectivo, porque ese video en donde apareció la ex alcaldesa de Las Chuapas, Veracruz, es bastante sospechoso. Editado, nunca se ve a la persona que está entregando el dinero, y la señora Eva Cadena tampoco ha dicho quién es exactamente. Entonces, hay muchísimas cosas extrañas en este episodio que tenía que ver no solamente con otra vez revivir los videoescándalos, aquellos del 2004, cuando el señor René Bejarano fue grabado recibiendo un maletín con dinero de el señor Carlos Ahumada, un empresario que inauguró la temporada de los videoastas en México junto con Rosario Robles, que en aquel entonces era líder del PRD y ahora es una eminente secretaria de Desarrollo Social al servicio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ya sabemos que desde entonces estaba vinculada a Carlos Salinas de Gortari. Ya ahora lo sabemos, entonces no se sabía o se negaba. Pero el episodio de Eva Cadena tenía que ver más con la, eh, pues la debacle del PRI que está sucediendo y ocurriendo en el Estado de México. El martes de esta semana fue el debate oficial, digamos, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México. Aquí Benjamín está saludando. El debate de los candidatos y candidatas a gobernador y a gobernadora del Estado de México pues fue realizado el martes, y este episodio de los videos y de Eva Cadena pues ocurrió un poquito antes, justamente para tratar de impactar en este escenario de la elección del Estado de México, que se ha convertido en un verdadero desastre para el PRI. El bastión electoral más importante del PRI, del Grupo Atlacomulco, del equipo de Peña Nieto, está ocurriendo en estos momentos en esa entidad. Todavía las elecciones van a ser hasta el 4 de junio, falta más de un mes, pero lo que se está viendo es un descenso aceleradísimo del candidato del PRI, Alfredo del Mazo, que no va a alcanzar ni siquiera los 30 puntos porcentuales que normalmente se habían planeado para que el PRI retuviera la gubernatura de la entidad más poblada, que además tan solo la población del Estado de México representa 11 estados de la República. Es decir, de ese tamaño es la importancia del Estado de México en términos poblacionales y ya no digamos políticos. Es muy probable que ocurra una alternancia en el Estado de México, y también es muy probable que hagan todo para que esto se evite, incluyendo fraude, inducción del miedo, compra del voto, que ya lo están haciendo, o inhibición a la hora de votar.
En la semana, pues el debate no dejó muy buen sabor de boca. Cada quien dijo que había ganado su aspirante. Josefina Vázquez Mota en el caso del PAN, Delfina Gómez en el caso de Morena, Alfredo del Mazo en el caso del PRI. Ya con Juan Cepeda del PRD, pues más bien no se vio muy claro y el PRD anda ahí induciendo o filtrando que va a declinar Juan Cepeda. Es muy probable que decline, según dicen algunos columnistas, a favor de Josefina Vázquez Mota, lo cual llevaría a la incongruencia absoluta. Otra vez PAN y PRD, pero en un escenario en donde lo que se trata de evitar es la llegada de una izquierda que no formó parte del Pacto por México, que es la izquierda de Morena. Delfina Gómez en el debate, pues todos lo vimos, se vio entrampada en este asunto de los descuentos por nómina, el diezmo famoso que se le cobraba a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco. No supo o no quiso explicarlo o negarlo en ese momento. Al día siguiente no lo negó, más bien dijo que era voluntario. Y yo creo que aquí hay otra cosa que tiene que discutirse de manera amplia. Si Morena gana en el Estado de México estas prácticas que son características de los dos grupos políticos de las izquierdas partidistas en el Estado de México, el grupo de Higinio Martínez y el grupo de Bautista del ADN, al cual pertenece Juan Cepeda, deben evitar y erradicar esas prácticas del diezmo, porque ni estamos en un sistema esclavista y mucho menos el erario sirve para este tipo de prácticas que por supuesto violan la ley. Entonces, ahí debe haber un compromiso rotundo y contundente de Morena y de Delfina Gómez que hasta ahora no se ha visto. Pero tampoco se ha visto de Josefina una disposición a explicar, de Josefina Vázquez Mota digo, a explicar estos casi 1.000 millones de pesos que recibió su fundación Juntos Podemos del gobierno de Enrique Peña Nieto y que además le sacó o salió en el debate vía Alfredo del Mazo. Después del debate, lo que hemos vivido en estos últimos 2 días, jueves y hoy viernes, es un auténtico espectáculo muy grotesco en donde otra vez los peristas son pues naturales a su forma de ser. En la Cámara de Diputados, yo le llamo la fábula de Tarín y Tarek, porque se trata, Tarek y Tarín, porque se trata en un caso de Tarek Abdalá, ex secretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte en Chihuahua, que no fue desaforado, más bien que no procedió el juicio de procedencia, valga la redundancia, para desaforarlo y que rinda cuentas ante la justicia. Tarek Abdalá es una pieza clave dentro de la trama de el desfalco multimillonario y del robo que ha ocurrido en Veracruz y que sigue ocurriendo en tanto no se resuelva qué pasó con miles de millones de pesos que están desfalcados del erario de Veracruz. Y lo protegió el PRI, lo protegió una vez más, pero también protegieron a este muchacho que fue el primo, o es el primo más bien, de otro Duarte, de César Duarte, y que era también pieza clave de su gobierno, el señor Tarín, que bueno, lo vimos cuando intentó tomar protesta como diputado federal. Hay algo con esto del fuero que siempre lo están usando no para lo que sirve, que es realmente para proteger a los legisladores de lo que digan en tribuna, sino para darles impunidad, como un juicio de impunidad. Ese es el tema del fuero, que también la semana pasada eh, finalmente se lo dieron, o más bien lo resolvieron de manera muy tardía en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que está involucrado en el caso de Odebrecht, de los sobornos de esta compañía petrolera brasileña, cuyas prácticas y sobornos ascienden a más de 300 millones de dólares en toda América Latina. Hasta ahora oficialmente se ha dicho que son 10.000 millones
perdón, 10 millones de dólares los que se entregaron de sobornos a funcionarios mexicanos. La sospecha es que son muchísimo más y que no necesariamente fueron monetarios, sino también fueron en otro tipo de prácticas de sobornos y corrupción. Y este viernes el señor Enrique Ochoa Reza, el señor de los taxis, anunció con bombo y platillo que el PRI va a realizar su próxima Asamblea Nacional, ahorita quiero ver el número de asamblea, en agosto de este año. Y grabó un video, la 22ª Asamblea Nacional, donde dijo que la 22ª Asamblea Nacional pretende ser como la 13ª Asamblea que convocó Luis Donaldo Colosio, que además fue un fracaso esa asamblea porque rechazaron por mayoría los priistas la elección directa y desde la base del candidato presidencial. Yo no sé en qué reclusorio, perdón, en qué auditorio se vaya a realizar la Asamblea Nacional del PRI. Lo que sí sé es que están muy nerviosos porque están esperando el destape. Esa práctica tan mexicana y priista del destape del candidato y de la cargada que viene después del candidato, pues es lo que están esperando los priistas. Y aquí cierro este comentario y quiero revisar algunas de las opiniones o sugerencias o preguntas. Sobre todo me están preguntando en el caso de Delfina, si creo yo que va a ganar en el Estado de México. No es un asunto de fe, es un asunto de tendencia política. Lo que está sucediendo es un desmantelamiento de las redes electorales y del voto duro del PRI, en el estado en donde menos se pensaba que pudiera ocurrir, que es el Estado de México. No es un asunto de fe, es un asunto de tendencia. Que lo acepten es otra cosa, que lo traten de evitar, eso no les quepa la menor duda. Vamos a ver unos meses y unas semanas muy intensas. Si pierde el PRI el Estado de México, quedaría en una situación muy mal. El PRI está muerto, ya no gana ni para los chicles. Delfina gobernadora, me dicen aquí. Los diputados y senadores deberían preocuparse por reformar esas malas prácticas y no al IFETEL. Este comentario tiene que ver con justamente lo que ocurrió el jueves pasado, o sea, el jueves ayer, en jueves 27 de abril, en la Cámara de Diputados, donde dieron un albazo para una contrarreforma legislativa a favor de las televisoras y que le quita o le resta atribuciones al IFETEL para regular a los concesionarios, o sea, Televisa, TV Azteca, las radios más importantes, Radio Fórmula, para que no vendan espacios noticiosos y nos lo presenten como si fuera contenido editorial o informativo. Es el espoteo inducido, oculto, en fin, eso lo volvieron a aprobar, está todavía veremos si pasa en la Cámara de Senadores. Pero nada más para terminar, quiero comentarles que este asunto no fue solamente del PRI. Este asunto también involucra al PAN. Están desesperados, el PRI y el PAN, por ver cómo le hacen para que tengan oxígeno artificial de aquí al 2018 por parte de las televisoras y no se han dado cuenta que ya nadie le hace caso, o bueno, muy pocos le hacen caso a las televisoras para definir su voto. En fin, buenas noches, pasen un buen fin de semana, disfruten el puente. El 1 de mayo nos vamos a ver aquí porque es el día del trabajo y hay que trabajar comentando la noticia. Buenas noches, muchas gracias.